¿Cómo hago para sentirme bien en medio del desierto? Yo quiero decirles algo hoy. ¿Hoy qué día es? ¿De qué? Hoy realmente es el último día del año, según la Biblia. Hoy se acaba el año. Hoy podemos celebrar, si queremos, el feliz año. Porque según la Biblia, obviamente no es como el calendario nuestro. Todos los 31 de diciembre, no. Depende de la luna, ¿sí? Por eso no siempre cae en la misma fecha. Pero en este año 2026, hoy es el último día, mañana es año nuevo. Y cuando yo les lancé la palabra de que el año 2026 será año donde brotarán chorros de bendición en medio del desierto, realmente se los dije para este año bíblico que empieza a partir de mañana. Dios me mostró que en estos 3 meses eran los meses de preparación. ¿Qué es un mes de preparación? Es el desierto, tu prueba, tu dificultad. La pregunta es, ¿cómo hago para sentirme bien en medio de la dificultad? Si tú no logras sentirte bien en medio de la dificultad, no vas a recibir bendición a chorro. Si tú no logras sentirte bien en medio de tu problema, de tu crisis, ¿sabes? No va a fluir la bendición. Porque hay una relación entre sentirme bien y depender de Dios, estar con Dios. Porque cuando uno está con el Señor puede pasar lo que quiera, que usted se siente bien. Yo hoy le voy a abrir mi corazón para que usted sepa algunas cosas que a mí me pasan por mi cabeza. Yo recuerdo cuando estaba en la UCI, eso sí lo recuerdo bien porque me marcó. Hay cosas que uno no se acuerda y hay cosas que sí. Las enfermeras me decían, ¿te parece un zarapico? Pero así déspota. ¿Te parece un zarapico? Porque el zarapico se mueve. Yo no lograba estarme quieto en la cama, ¿sí? Yo me movía por toda la cama porque, como les dije, me rascaba y allá pues estaba acostado y obviamente quitaba cobija y toda la cosa, ¿sí? Y una vez una de ellas dijo, este viejito me tiene hasta aquí. Cuando yo escucho la palabra, han pasado 2 meses y yo dije, viejito. Oye, mira, si tú tienes 20 años, a ti que te digan viejo. Pero obviamente con lo que acaba de pasar, y tú dices, bueno, pero yo tengo un hijo de 5 años en ese momento, ya cumplió 6, pero tenía 5 en ese momento, una hija de 12 años, y que me digan viejito, yo no soy ni abuelo ni nada. Me sentí. Entonces yo lo que quiero decirle es, la mente de uno, el diablo empieza a utilizar cosas para uno sentirlo, hacerlo sentir mal. Y si uno se siente mal, pues obviamente que los milagros no van a suceder. ¿Cuántos creen aquí en milagros? Yo creo en milagros, ¿sí? Pero si ese cuento me daba, hacía metástasis en mi cabeza, pues obviamente yo no me iba a recuperar de esa. ¿Sí? Ese cuento lo complemento con algo que sucedió en estos días. Ya yo me siento bien y tal. Y viene y le dice la hermana, mi cuñada, le dice, mi esposa venía y duró una semana con ganas de vomitar, ¿sí? Ganas de vomitar. Y ella le dice, si Germán no estuviera así, yo creería que fuera otra cosa, pero como Germán está así. Y yo me miraba al espejo. Otra vez me dijeron, ahora no solamente viejo, sino... Entonces, ojo, yo les dije, ¿cómo sentirse bien en un mundo en donde siempre llegarán comentarios que a uno lo van a hacer sentir mal? A mí, ¿qué es lo primero que ataca el diablo al hombre? La hombría, ¿cierto? La hombría. Y muchas veces en casa, la forma como la mujer trata al marido, lo que va es dañando la hombría del hombre, ¿correcto? El hombre
puede llegar a ser el más exitoso del mundo si la mujer está ahí siempre levantándole y diciéndole cosas que lo motiven. Pero puede ser el más fracasado del mundo si tiene una mujer que lo pisotee. Amén. Entonces, yo te empiezo a hablar mi testimonio. ¿Cómo hizo, pastor, para algo que era como si me estuvieran taladrando el corazón en ese momento, no me hiciera daño? No me quedaba yo tendido en la cama y decía, ahora viejo y también... ¿Cómo hacía? Mire, lo más que yo le puedo dar gracias al Señor es porque yo paso tiempo con Él. Dormido hablo con Él, despierto hablo con Él. Pongo música, adoraciones a cada rato, las canto. Yo no me sé ninguna canción completa. Yo sí soy, le digo que si yo perteneciera al coro, yo empiezo a cantar los pollitos y termino con la cucaracha. No soy capaz de acordarme de una canción completa. Nunca ha sido mi fuerte. Pero así desafinado y sin saberme la canción, yo empiezo a tatarearla. Sí, yo empiezo a cantarle al Señor. Al fin y al cabo, no es en la, ¿cómo te digo? No es una presentación aquí en la iglesia donde tenemos que hacerlo. No, es algo entre Él y yo. ¿Sí? Entre Él y yo y ahí vamos. He ayunado como nunca he ayunado. Siempre, mira, el ayuno es poderoso. Pues yo te digo algo. Cuando uno toda la vida ha sido gordo, caso mío, el ayunar para mí era terrible, terrible. Yo solamente estuve delgado como a los 16, 17 años, porque acababa de salir del colegio, me acababa de graduar, no entré a la universidad inmediatamente y como tenía todo el día libre, me puse a hacer deporte, cosas que yo no hacía. Entonces, iba al gimnasio. Yo me acostaba tipo 1 de la noche jugando básquetbol frente a la casa que quedaba la cancha. Entonces, me volví como un boom, 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 pura cabeza. De resto, yo no recuerdo que nunca fui flaco. ¿Sí? Nunca fui flaco. Siempre fui gordo. Entonces, cuando una persona es gorda, obviamente el ayuno lo piensa 2 veces. Pero mira cómo Dios quiere llevarlo a uno a algo. Usted no sabe cuánto he ayunado yo. ¿Cómo me ha sido de fácil ayunar? Ay, no, pastor, no le da hambre, no le da hambre. Me acabo de comer 2 hamburguesas, obviamente preparadas para personas. Me he preparado 2 hamburguesas. El pan tiene que ser, no es el mismo pan corriente. Una hamburguesa que no tiene nada, no puede tener sal por ningún lado, ni salsa por ningún lado. Pero un huevo frito, la lechuga, el tomate. Y comí y quedé. Porque yo dije, yo tengo que aprender a comer de todo. De todo, pero a mi manera. Entonces, yo los invito a, usted quiere sentirse bien con sus problemas, ayune. Mira, el ayuno y el diezmo y la ofrenda es lo más complicado para el ser humano. Pero son armas poderosas, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la Biblia. Dice la Biblia que nuestras armas de nuestras milicias, ¿cuánto pertenecen al ejército de Dios? La milicia nuestra es el ejército. Dice que somos soldados de Cristo. Entonces tenemos que orar, diga conmigo, orar. Pero, sí, pastor, yo oro, pero no ayunas, no diezmas, no ofrendas. Entonces usted quiere sentirse bien. Mira, en lo económico, el haber diezmado lo hace sentirse usted bien. Primero, ¿por qué? Porque cuando usted no tiene plata, ¿qué es lo primero que se viene a la cabeza? ¿Y ahora qué hago? Pero cuando uno diezma, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza?
Dios, yo diezmé, así que tú ya estás metido en el asunto, me tienes que ayudar. ¿Eh? Cuando uno ayuna, empieza el Señor a hablarle de más fácil. Que, escúchame, ¿qué he escuchado? ¿Te acuerdas de la palabra cuando hablé de que la bendición a chorro? ¿Te acuerdas que te dije que escuchábamos era el ruido de la gente, el ruido de la vida? ¿Sí? ¿Por qué? Porque para poder escuchar la voz de Dios se necesita ayunar. En el ayuno tú escuchas la voz de Dios. Dios hablarte al corazón, Dios hablarte a tu mente, Dios hablarte cuando duermes. Amén. Entonces, ¿quieres ser feliz? ¿Cuántos quieren ser feliz? Pastor, yo sería feliz el día que no tenga problemas. Pues te digo una cosa. Para que ese día llegue te toca morirte o irte con el Señor. Pero mientras no vivas aquí en la tierra, entonces tú no vas a ser feliz. Tú puedes ser feliz aún en medio de tu problema. Amén. Ese es el mensaje de hoy. ¿Cómo el pastor se ha podido sentir bien a pesar de los problemas que vive? ¿Sí? Voy a ponerte otro ejemplo. Yo creo que el que más duro me ha dado después de que me dijeron viejito y que yo no... fue la parte física. Sentir que yo no me podía mover. Sí, me cuentan que llegaba el fisio, ¿sí? y me sentaba y yo enseguida me acostaba. O sea, yo recordaba a mi hijo cuando era pequeño que uno lo sentaba y se acostaba. ¿Sí? No sabía ni gatear ni caminar. Entonces, yo vivía acostado. ¿Sí? Recuerdo que a mí se me dormía el brazo izquierdo se me dormía, sentía hormigueo. Y pañapa no podía moverlo. ¿Sí? Y yo ahí acostado como un zombie, la gente me hablaba, la gente dice, pastor, es que usted respondía. Bueno, pero yo no me acuerdo de nada. ¿Eh? No, pastor, yo fui el día de su cumpleaños. Yo recuerdo, no recuerdo nada de mi cumpleaños, 10 de enero. Absolutamente nada. Lo único que recuerdo fue que el domingo pasado o antepasado me celebraron el cumpleaños los líderes y eso es lo que me acuerdo. ¿Eh? Gracias a Dios. Entonces empieza uno en su mente, bueno, y si, ¿sabes que la mente es el peor enemigo? Empieza la mente a dar vueltas. ¿Y si no puedes caminar? ¿Mm? ¿Y si te quedas así? Entonces, en esa época, pues yo ni celular podía coger. Y preguntaba, ¿sí? Decía, nena, la gente que estaba allá conmigo, un nene, eso se murieron como 10, eso. Mientras ellos estuvieron ahí en la sala de espera, pasaba la gente con los pies por delante. ¿Sí? Inclusive le pusieron uno al frente y lo dejaron ahí. Y ella decía, ¿será o no será? ¿Sí? Entonces, esa UCI es precisamente para los derrames cerebrales, todo lo que tenga que ver con el corazón. Y la gente salía muerta. Creo que, según lo que yo pude así sacar cuenta de lo que ella me dijo, fue por encima de la estadística esa que yo les dije. La estadística es del 30 al 50% de los que le dé derrame cerebral se mueren antes de los 3 meses. Bueno, el fisio vino un día y me dijo, yo tenía un paciente que se murió ayer y lo cogí el mismo día que lo tomé a usted. Es decir, yo empecé a darle fisioterapia a los 2 al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Y eso qué pasó? No, imagínense que se le complicaron los riñones y se murió. Pero a él le dio derrame cerebral. Yo, ay, sí, yo le dije, hace como un mes yo me compliqué de los riñones, o sea, ya había pasado por eso. Ya me compliqué por los riñones, me tuvieron que llevar a médico particular, porque en la EPS, todo el día he perdido en la EPS y nada. ¿Eh?
me tomaron un examen de orina y me pusieron a sufrir con sonda, imagínate. No, hasta que me llevaron particular y me trataron la parte de los riñones. O sea, y yo empezaba a ver que gente que tenía lo mismo y pasó por lo mismo e iba más o menos en las mismas terapias que yo, ¡tin! Se moría. ¿Sí? Después venía el otro y me contaba, imagínate, pastor, a fulanito, un familiar mío le dio eso hace tantos años y todavía ni se mueve. Y entonces empiezan las ideas aquí en la cabeza a dar vueltas, a vueltas, vueltas. Yo no sé, a ti, yo te estoy hablando de mi problema. A ti te llega es tu problema, el tuyo. Pues yo te doy mi testimonio, cómo ser feliz en medio del desierto, para que usted lo ponga en práctica. ¿Cómo hacía yo en medio de mi cabeza? Porque hay gente que en la cabeza le da vuelta. ¿A cuántos aquí los problemas le dan vuelta en la cabeza? ¿Cierto? Esa idea se te mete aquí. Aquí se te mete la idea y no hay quien te saque de esa idea. Yo escuchaba y decía, yo de esto no me muero, en el nombre de Jesús. Y recordaba que Jesús se me apareció allá en la UCI y me saludó así. Ya se desapareció. Así, hola. Yo decía, se apareció porque vino a sanarme. ¿Sí? Bueno, y listo. Y yo contento, ya empecé a dar pasito. Me llevan al médico y el médico me dice, pero aquí el paciente también tiene diabetes tipo 2. Otra cosa. No lo recibo. ¿Sí? Diabetes tipo 2. Entonces, cuando se une la diabetes con la presión alta, derrame hemorrágico. Entonces, ¿cómo mantener la calma? ¿Cómo no estresarse en medio de esa situación? ¿Sí? Entonces empieza uno a ver, bueno, ¿qué le pasa a la gente que sufre de diabetes? No, pues, al principio es fácil porque es tipo 2 y el tipo 2, pues, lo que pasa el tipo 2 es que en la sangre queda el azúcar. El azúcar es la que le da energía al cuerpo. Y queda en la sangre, no entra. Si entrara, pues uno tuviera energía. Pero como no entra, ahí viene el problema, viene el peligro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te digo? La dieta aún más estricta, digo amigo, dieta más estricta. Y yo que soy, mira, yo soy como mis hijos, o mis hijos son como yo. O sea, mis hijos no tienen a quién salir, a mi esposa y a mí. Jodidos para la comida. ¿Sí? Si me gusta esto, no me gusta aquello. Y yo no como cebolla, a mí no me gusta el ajo, a mí no. ¿Sí? A mí me gustaba era la Coca-Cola, el Vive 100, la hamburguesa, el chorizo. ¿Sí? Pero a mí la verdurita, en la hamburguesa iba de aguante uno porque le metían lechuga y hasta ahí. Entonces, uno en la cabeza, bueno, Señor, ¿me voy a morir o no me voy a morir? Y yo no sé si usted ha pasado por eso. El médico le da un dictamen y usted empieza en su cabeza, o el familiar. Mira, ¿será que me va a morir el familiar? O usted, o empieza usted, ¿y ahora qué hago sin plata? ¿O ahora qué hago sin esto? Y yo sin poder caminar, yo sin poder levantarme, yo sin poder gritar. ¿Sí? ¿Cuánto después de gritar se siente como mejor? Usted no ve cuando usted pelea, después ya se siente como, me faltaba la pelear. ¿Cierto? Ahí está uno que, como que uno se desahoga. Todo lo que tiene guardado. ¿Cómo hacer, pastor? Yo te hablé del ayuno, pero lo otro fundamental es la palabra de Dios. Porque tú tienes que sopesar, meter en una balanza. ¿Qué me dijo Dios? ¿Y qué me está diciendo la mente? Recuerda que Satanás le habló a Eva en el huerto. ¿A dónde le habló? A la mente. A la mente la puso a dudar. A ti y a mí nos habla la mente. Hay muchos que están preocupados hoy.
Han durado la semana preocupados. Hay muchos que están angustiados. Hay muchos que no saben qué va a ser su futuro. Hay muchos que les entra esa duda de ¿y qué estudio, qué no estudio? ¿Qué trabajo? Si no me contratan, si me votan, si no me votan. ¿Cómo hago para vivir feliz? Le dije en los principios, ¿qué me dijo Dios a mí? Dios no me dijo que me iba a morir. Yo era el que pensaba que me iba a morir. Porque este doctor lo escuchaba hablar y esto más, esto es peligroso. Y se empieza a llenar de información. No, fulanito se murió de diabetes y fulanito de... Sí, cada uno por aparte, es decir, uno tenía solo diabetes y otro solo tenía presión alta. Y yo que la tenía juntas. Ni para rascarme la cabeza porque no daba. Porque uno en ese momento, ¿cierto? Ni para rascarme la cabeza. ¿Qué hacer? Es cuando uno empieza a recordar, ¿y qué tiene Dios para mí? ¿Para qué se me apareció ahí y me saludó? Me saludó para decir, hey, te espero allá, ¿te vas a morir? No, me saludó porque me iba a sanar. ¿Qué dice la Biblia? Y empiezo a sopesar, empiezo a pensar en la palabra del Señor. ¿Cómo hace el pastor para? Porque muchos me dicen, pastor, lo veo hasta mejor que antes. ¿Qué es así delgado? ¿Qué es? Entonces muchos me dicen, no, mira, el pastor ahora se ve hasta más recto. Hasta corrector de postura me toca. Cuando no tengo chaqueta, pues lo tengo debajo de la camisa. ¿Qué quiero decirles con eso? Vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla. Grítale al que está a tu lado, no solo escucha la palabra de Dios, tienes que ponerla. Ahí está el problema de nosotros. ¿Tenemos que ponerla en qué? De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pastor, yo vengo, usted me ve a mí todos los jueves aquí, los domingos. Pero ¿pones en práctica la palabra de Dios? ¿Sí la pones en práctica? Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, mira lo que dice la Biblia, Nuevo Testamento, pero si escuchas la palabra, pero no la ¿qué? Sería como ver tu cara en el espejo. Como poner la cara en el espejo. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, Dios te bendecirá por lo que ¿qué? O sea, Dios me bendice por lo que hago, no por lo que no hago. ¿Aló? Entonces, Dios me bendice por lo que hago. Yo le digo, bueno, Dios, yo sé que tú me vas a sanar, pero mientras tanto me toca coger la dieta estricta. Nada de sal, no puedo comer leche a menos que sea semidescremada, o sea, cero grasa. No puedo comerme nada que tenga sodio. En cambio, usted va a comer una papita y ahí dice sodio. Papita que me gustaban. Todo lo que tenga sodio no puedo. Y ahora, y con lo de la diabetes, nada que tenga azúcar. Es más, usted no puede tomar jugos porque los jugos, cuando usted los licúa, botan azúcar. Entonces yo dije, bueno, era agua. Agua. Entonces, ahí dice, porque Dios me va a bendecir en lo que hago, ¿verdad? ¿Qué día me dijo? No sé qué conversación tenía con Dayana. Yo dije, ¿acaso me voy a quedar enfermo toda la vida? Yo sé que Dios en cualquier momento me sana, le dije, ¿cierto? En cualquier momento me sana, pero tengo que venir hasta tanto a hacer lo que Él, porque Él me va a bendecir. Si tengo diabetes, cero azúcar, diga conmigo, cero azúcar. Tengo que obedecer, cero pecado, ¿aló?
¿Aló? Ayuno. Cualquiera diría, ay, pastor, usted en su condición va a ayunar, le va a dar un patatús. Bueno, prefiero que me dé el patatús, pero ser bendecido. Amén. Entonces, ayuno, palabra y a toda hora estar orando. El orar no significa repetir como loro. El orar es hablar con Dios. Bueno, Dios, ¿y qué hago? Entonces empecé la dieta como debe ser. Venía al fisio. Mira, a mí nunca me gustó la educación física, yo le soy sincero. Yo me acuerdo cuando yo cuando yo llegué a Barranquilla, llegué en 8º grado, Colegio San Francisco, primer periodo, pierdo educación física. Me dio una rabia porque me dañó el promedio. Pierdo educación física. ¿Por qué? Porque no hice el test de Cooper. Alguno puede investigar qué es el test de Cooper, 50 vueltas a la cancha de fútbol, a la grande. Cuando me dieron 50 vueltas a esa cancha de tierra, yo dije, y al caso hago 5 y con la lengua afuera. Salto al caballete. Oh, si el caballete era así de alto. Y yo en 8º era chiquitico. Imagínate, la gente ponía la mano, era lo que hacen los gimnastas, ponen la mano, van corriendo, ponen la mano, abren las piernas. Y yo decía, no, ahí quedan mis... ¿Te entendió, cierto? Yo me imaginaba, y no, yo no salto eso. Ahí está, perdí la materia. ¿Sí? 100 metros planos en tantos segundos. Arajo. Yo dije, ¿este colegio qué es? ¿Qué? ¿Coldeporte? ¿Me metieron en Coldeporte en las Olimpiadas o qué? Bueno. ¿Qué hizo mi papá? Mi papá sí tenía físico. Mi papá sí tiene los cuadritos. Llegaba, comíamos para el parque. Nos vamos a trotar. Y yo, no sé si han visto al Pato Lucas corriendo. Así, 2 pasos y ya está con la lengua afuera. Así estaba yo. Y él me cogió al principio. Y yo atrás. Hasta que yo empecé a cogerle el gusto a correr. Ya después de correr solo, empecé a jugar solo. Aprendí a jugar básquet porque yo picaba el balón, salía para allá. Yo iba a tirar para acá y salía para afuera. Entonces, a mí siempre me ha gustado el fútbol, pero no me gustaba. O sea, me gustaba verlo, pero no jugarlo. A mí me gustaba, era entre dos. Tú me pateas, yo te tapo, yo te pateo, y eso era todo el juego mío. De resto, hasta ahí. Y empiezo yo tanto así que me pongo delgado, pero mira lo que empiezo a hacer. En algo que era malo, me tocó esforzarme. Mi papá me dio el primer paso y yo seguí. Ya después, está llegando muy tarde, mi hijo, 1 de la mañana todos los días. Obviamente, no estaba en el colegio. Fueron 6 meses de vagancia pero papi, estoy jugando. ¿Sí? Yo me levantaba a 9, 10 de la mañana, me iba para el gimnasio, me devolvía, almorzaba, me ponía a hacer con lo que yo tenía en casa, después me iba a jugar desde las 6 de la tarde, eran las 12 y todavía estaba jugando. Era otro tiempo, obviamente. No es el tiempo donde una persona llega a las 12 a un parque y lo que encuentran son los que venden droga. Hasta las 12 del día se puede encontrar. Ahora imagínense a las 12 de la noche. Y mi condición física cambió. Me volví muy bueno jugando. Era el tiempo de Michael Jordan y eso lo incentivaba a uno. Entonces había un incentivo. Uno veía a Michael. Nunca me perdí un partido. Es más, fue la época en donde yo no recuerdo haber visto fútbol. Se me olvidó el fútbol colombiano. Fue el tiempo donde era la NBA y Michael Jordan. Entonces siempre uno busca a quién seguir. Yo te digo una cosa, si seguimos a Cristo, de seguro que lo malo se cambiará por bueno. Amén. Yo simplemente les digo esto porque Dios me lo puso en el corazón y me lo confirmó en la tarde. La gente a veces necesita seguirlo a Él y estarás feliz en medio de tus problemas. ¿Sí? ¿Tú crees que no era fácil para mí?
Mira, yo no era capaz de amarrarme ni un zapato. ¿Sí? La mano no me daba. ¿Sí? Y obviamente en la noche se me dormía. ¿Qué empecé a hacer? Yo me acuerdo que la cogía con esta. Dice, te vas a mover en el nombre de Jesús. Y te despierta. La sangre empieza a correr. Me volví a dormir. ¿Sí? Volví a la mano. ¿Sí? Que te despiertes. Así como lo estoy haciendo. Te puedes reír de mí, pero eso es lo que yo hago. ¿Sí? Le hace así, reacciona. ¿Mm? Y le decía, yo sabía que el cerebro era el que le mandaba la enfermedad. No es que la mano perdió la fuerza, sino que el cerebro dejó de mandar la señal. ¿Sí? Y obviamente la mano se debilita. Entonces, con esto me fue más fácil. Esto fue más rápido, pero con la izquierda, con la izquierda era demorado. Entonces uno caminaba y se apoyaba con la derecha y ahí iba. ¿Sí? Pero con la izquierda ha sido complicado. Primero porque soy derecho y segundo porque si a uno le da el derrame aquí, pues lo que se afecta es esta parte. Y yo leí ese versículo, yo te bendigo en lo que hagas. ¿Sí? Y yo recuerdo que mi esposa le daba impaciencia y me decía, pero haga algo. Ella creía que yo no hacía nada. Porque me veía sentado a cada rato. Que yo daba 2 pasos y ya quedaba con... ¿Eh? Yo recuerdo que llegaba al fisio y me acordaba yo de ese profesor de octavo. Y Dios. Al punto que no lo volví a llamar. Ya yo lo hago. Yo voy a mi ritmo, pero lo hago. ¿Sí? Yo lo hago. Y ahí voy. ¿Sí? Estoy caminando media hora en la caminadora, media hora. Lo pongo en inclinación como si fuera en subida. Ahí voy. ¿Sí? Le exijo al cuerpo, le exijo a la pierna, le exijo. Al punto de que yo me pongo a jugar fútbol con mi hijo. Claro, termino con las piernas. ¿Usted sabe qué es? Yo con mi problema y así agachado, porque yo soy el arquero. Entonces yo me agacho así, ¿por qué? Porque sé que me va a tirar acá o acá. Entonces me agacho y esa agachadita cuando al día siguiente queda uno. Pero le estoy exigiendo algo, ¿correcto? ¿Qué quiero decirte? Si tú te apoyas en el Señor, lo combinas con ayuno, con oración, con lectura de la Biblia o meditar un pasaje. La Biblia no dice, la Biblia no dice que leas la Biblia todos los días, dice medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Sí? Sea que la leas porque no te acuerdas, pero si te la acuerdas, ¿eh? El caso mío, yo me acuerdo del pasaje, empiezo y ya, no lo leo. ¿Sí? Pero de pronto tu caso es primero tengo que estudiarme el pasaje y aprendérmelo. Porque gracias a Dios lo único que a mí nunca se me olvida es la Biblia. A mí mi esposa me dice, va saliendo y ya sabes, deja la casa barrida y vas bueno. A la media hora se me olvidó. Se me olvidó por completo. Pero gracias al Señor la palabra no se le olvida porque el Espíritu Santo le recuerda a uno la palabra. Amén. Entonces, ¿quieres ser feliz? Mira, nunca se van a acabar tus problemas. Siempre habrán inconvenientes. Siempre habrán inconvenientes de pareja, con los hijos. Mira, para mí fue muy fuerte ver el distanciamiento que tuvo Maximiliano conmigo. Él acaba de cumplir 6 años en este mes de marzo. Y él se distanció por completo de mí. Pero hay que analizar la cuestión. O sea, yo con Maximiliano iba para todos lados. ¿Sí? Jugaba, me acostaba con él. O sea, yo era el amigo de Maximiliano. ¿Sí? No solamente el papá, sino el amigo de Maximiliano. Y yo llevaba a la cancha, él terminaba su práctica. Papá, vamos a jugar los dos. Y a jugar con el papá. Allá nos quedábamos hasta que nos sacaban. O sea, nosotros nos tenían que sacar. ¿Sí? Cambio mi esposa pila que se acabó, vamos. ¿Sí? Entonces, esa diferencia hace que Maximiliano, obviamente, un niño que va a entender, lo único que él dice es, mi papá tiene sangre en la cabeza. ¿Sí? Hasta ahí. Nosotros tenemos un muñeco, no sé cuántos conocen a Furia, que es ese muñeco que salió en el rojito, que tiene una cosita acá.
Digo, se parece a mi papá por esta parte de aquí, la sangre en la cabeza. ¿Sí? Entonces, ahí empiezan los problemas. Llego yo a la casa y era un zombi dormido ahí. Un zombi dormido. Yo sé que mi esposa le decía, vaya un saludo, pero su papá no reaccionaba y él quiere que juegue, que se levante, que vaya. ¿Sí? Entonces ver que el papá lo levantaba a la 1 de la mañana, vamos a orinar, lo acostaba, lo cambiaba para el colegio, lo llevaba al colegio, lo recogía del colegio, lo llevaba a almorzar. Y ver que el papá no estaba, obviamente, hubo una distancia, hubo un problema para él. ¿Sí? Hubo un distanciamiento. Y los niños lo toman por otro lado. De pronto mi papá no quiere. ¿Sí? Ahorita me decía cuando llegamos aquí, papi, vamos a jugar al escondido. Nene, poneme a jugar al escondido ahorita aquí. ¿Sí? Ahorita todavía no tengo esas ganas de... ¿sí? Pero porque cuando le dicen fútbol, es porque que ahí se le mueve uno la aguja. ¿Usted sabe que le gusta el fútbol? Usted le ponen un balón ahí y no se va. ¿Sí? Pero jugar escondido le decía, ay, nene, no. Después cuando esté bien, eso no lo entiende él. ¿Correcto? Entonces, empezó el problema con mis hijos. Con mi hija obviamente fue más fácil porque tiene 12 años y ella entendía y ella se me acercaba y se me sentaba ahí a hablar y hablar. Esa habla más que perdió cuando la encuentro. Y hablaba y yo... Menos mal que no está aquí, pues. ¿Sí está? ¿Dónde está? Yo me imagino, porque yo que no me acuerdo nada de lo que pasó, yo me imagino que ella se sentaba ahí y me hablaba y yo, pero si a estas alturas me habla y muchas cosas no le entiendo, ¿cómo sería en esa época? ¿Sí? ¿No te sentiste ignorada? ¿Sí? Pero al menos eras más grande, lograba entenderlo. Entonces mira, los problemas son muchos en la cabeza del pastor. La ganas de venir a la iglesia y no poder. Tú también tienes los mismos problemas. Bueno, los mismos no, tus problemas están en la cabeza, pero puedes hacer lo mismo que yo hago. Vive feliz. Vive cantando. Todavía no me he aprendido la primera canción completa, pero ahí siempre estoy cantando. ¿Sí? La canción del jueves pasado, mejor dicho, llevo como 3 semanas cantándola. ¿Sí? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Sí? La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. Cuando usted empiece a ayunar, a orar, a meditar en la palabra, usted ese problema, usted lo ve, yo empiezo a poner metas. Yo dije, de aquí a un mes tengo que estar manejando, dije ayer. Manejar, meter el clutch, yo he manejado, pero meter el clutch con la izquierda me es difícil. ¿Sí? No es un clutch blandito. Es más, recuerdo yo que esa camioneta me la vende mi tía porque ella tuvo un problema de rodilla y no podía meter el clutch porque le parecía muy duro y se compró un carro automático. Entonces, yo sé que la camioneta en el clutch es duro, no he podido, pero dije, lo voy a empezar a hacer. Y dije, desde mañana empiezo a hacer algo, ¿sí? Para que esta pierna tenga la fuerza suficiente para manejar el clutch. Porque una cosa es manejar, pero manejar en tráfico, ¿cuántas veces mete uno el clutch? Y con la cantidad de tráfico que hay aquí llegando a la casa. Entonces, todos tenemos problemas. Yo tengo de un tipo y usted de otro, pero todo tiene solución en la vida. Amén. Mira, hasta la muerte tenía solución. Yo saqué cuenta y dije, bueno, si me muero, por mucho que dure muerto 10 años. Porque de aquí a 10 años ya el Señor ha venido. Yo sé que el Señor viene pronto. Amén. ¿Se acuerda del mensaje del domingo, la segunda venida? ¿Sí? Yo sé que Jesús viene pronto. Yo dije, me muero con gusto porque... Es más, yo le dije a mi hijo y a mi hija, no sé si me voy a morir, pero nos vemos pronto. Eso sí, procuren irse con Jesús.
Y allá nos encontramos. Eso no pasa muchos años para que Jesús venga. Entonces la solución está en Jesús. La solución está, ese problema que tú tienes, Jesús te cambia, te da la solución. Dios tiene cuidado de todo, hermano. De todo. De todo, absolutamente todo. El problema somos ¿quiénes? Nosotros. Quiero que volvamos a leer el texto bíblico, por favor, desde el principio. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, serías como ver tu cara en un espejo. ¿Qué pasa si ves tu cara en el espejo? Nada. No solucionaste nada. La siguiente cita. Lucas capítulo 11. Vamos al Evangelio de Lucas. Va a hablar Jesús. Mientras él, está refiriéndose a Jesús, mientras Jesús hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone. Ella gritó: bendita tu madre, el vientre que te parió y los pechos que te amamantaron. Dios, más bendito es el que escucha la palabra y la pone en práctica. Más bendito que María. Y María fue bendita entre las mujeres. Pero si tú, mujer, escuchas y pones en práctica, eres más bendita que María. ¿Aló? ¿Cómo hago para sentirme bien en medio de mi desierto? Yo quiero que broten chorros de bendición. La bendición no es esto. La bendición es sentirse uno bien. La bendición es mejorar después de la enfermedad. La bendición es haber una estabilidad familiar. Eso es la bendición, ¿cierto? ¿Cómo hago para sentirme bien si tengo problemas? Hablándole a la peña. ¿Te acuerdas que Moisés le habló a la peña? Yo le digo: háblale a la peña. ¿Quién es la peña? La roca, Cristo. Pero Moisés vino con rabia. ¿A cuántos los problemas le dan rabia? ¿Cierto? Uno le da rabia. Impotencia le da rabia. Dice que le metió un palazo a la peña. Y Dios le dijo: Moisés, no entrarás a la tierra prometida. No entras. Porque yo te dije que le hablara, te tenía que sentar a conversar conmigo. ¿Aló? Los problemas tienen solución. Siéntate a conversar con él. ¿Cuántos se quieren sentar a conversar con él? Que no te toque como a mí. Que te tenga que Dios mandarte en la camita para que te sientes a conversar con él. Porque resulta que el día no alcanza. Porque se está en temporada, en diciembre, y en diciembre pues no había tiempo de ir a comer, y como no había tiempo de ir a comer, pues yo comía chorizo. Y como se trabajaba mucho, pues uno se sentía cansado y se metía uno un vive 100 todos los días. ¿Quién me da la fuerza hoy? Pues no hay vive 100. No hay ni siquiera una gaseosita. Está Dios. Amén. Amén. Yo recuerdo la primera vez fue el día que me caí, o sea, el día del ACV. De Orlando, y quién más me ayudó a bajar. Mayra. Me acuerdo que me fui colgado prácticamente al pasamano. Cuando llegué de UCI, no fue difícil subir la escalera. Porque la escalera de mi casa no es una escalera normal. Es decir, esto es una escalera normal, un peldaño de tantos centímetros. No, allá el primer peldaño es. Y uno sube y el otro es más cortito y el otro. Oye, la escalera de casa vieja.
Eso sí nunca se cambió. Entonces me era difícil subir, y hace 3 días dije, voy a dejar de bajar, parezco un chimpancé bajando o subiendo, es decir, agarrado. Voy a subir sin tenerme. Lo voy a lograr. Subir hasta la mitad después. Hoy dije, si puedo subir, puedo bajar. Le pregunté a la IA, digo, no, subir es más fácil que bajar. La IA me dijo, eso no lo puedes hacer porque la IA le dio toda la información. ¿Sí? No lo puedes hacer, no lo puedo hacer, vamos a ver. ¿Sí? Vamos a bajar. Y obviamente tenía las manos porque cualquier cosa, y bajé. Ya que no podía. ¿Sí? El Señor es el que nos permite ir más allá. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Tienes problemas? Sí, yo sé que tienes problemas. ¿Te sientes triste? Sé que aquí hay muchos que se sienten tristes. Pero ese no es tu final. Ese simplemente es el inicio a una bendición mayor. Porque cuando tú vas a transicionar, y es lo que te voy a predicar el domingo, transicionar. Cuando la Biblia habla de transicionar, Dios nos va a transicionar a una mejor, a un nivel mayor. Y si te va a transicionar, te va a pasar por el fuego, por el desierto, por la prueba. Entonces te llega el mayor enemigo no es el problema en sí, es lo que tu mente hace con el problema. Lo que el enemigo viene y te empieza la idea hasta que te deprimes, hasta que dices, ya no puedo más. A mi esposa siempre le daba miedo que me cayera. Y dice, mira, si me caigo. La piso tampoco está tan lejos. O sea, a mí caerme no. Yo le dije, primero te caes tú, y se cayó primero ella. Se hizo una ñoña aquí. Porque el primer miedo que uno piensa, cuando empieza a caminar, el primer miedo era cómo me caigo. Mierda, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, si me caigo, me tiro como si fuera el arquero y ya caigo sobre esto, como a este lado, ¿sí? Entonces ya estaban como las cosas calculadas. Gracias a Dios no me he caído, y ni que me caigo. Pero todo es una decisión, porque el que me da la fuerza es el Señor. Amén. Amén. Yo estoy aquí para decirle, su problema no es más grande que el Dios que usted tiene. El problema suyo es usted. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Amén. Todos nosotros podemos lograr algo mayor, siempre y cuando estemos con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bounce.